Bueno, en este video vamos a trabajar sobre los criterios de semejanza de triángulos. Previamente es interesante que recordemos la definición de polígonos semejantes. Nosotros decimos que dos polígonos son semejantes si tienen todos sus ángulos congruentes y los lados homólogos proporcionales. Particularmente en este video nos vamos a referir a la semejanza de triángulos y sobre los criterios que nos permiten a nosotros, como condiciones suficientes, determinar la semejanza entre dos triángulos dados. En principio, recordemos que los criterios de semejanza están enunciados siempre como condiciones de suficiencia. Recordemos que en una implicación de la forma P, entonces Q, P, que hace las veces del antecedente, y Q, que hace las veces del consecuente, acá en estas implicaciones nosotros decimos, por ejemplo, que P es condición suficiente para Q. Es decir, que los criterios de semejanza van a estar enfocados en los antecedentes de estas implicaciones. Si bien los criterios son condiciones necesarias y suficientes, es decir, si tuviéramos que expresarlo en términos de la lógica, uno pensaría en una doble implicación. El tema es que la vuelta para nosotros resulta ser totalmente trivial, es decir, si dos triángulos son semejantes, entonces claramente o necesariamente van a tener que cumplir estas condiciones. Por lo tanto, estamos estableciendo estos criterios y el primero de los criterios de semejanza de triángulos que estudiamos es el que nos indica que es suficiente que dos triángulos tengan sus tres lados respectivamente proporcionales para que resulten ser triángulos semejantes. Eso quiere decir que, por ejemplo, dados estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo MPQ, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que si logramos establecer la proporcionalidad de los lados homólogos, por ejemplo, supongamos que en estos triángulos se cumple que AB es a PQ, como AC es a MQ, como BC es a MP, igual a quién, a una constante, que es la constante de proporcionalidad. Entonces, si logramos establecer la proporcionalidad de los tres lados de ambos triángulos, entonces vamos a poder asegurar que esos triángulos son semejantes. Vale recordar que para poder armar proporciones necesitamos cuatro elementos. Entonces, cualesquiera dos razones que tomemos para armar las proporciones entre las tres que estuvimos considerando, ya tendríamos ahí, por ejemplo, cumplida la idea de la proporcionalidad. En este caso decimos que, supongamos, AB es a PQ como BC es a MP, sería una de las proporciones. O también podríamos haber optado por decir, por ejemplo, que AC es a MQ como BC es a MP. Entonces, en todos estos casos estamos considerando cualesquiera cuatro elementos para formar las proporciones. Bien. Ahora, lo interesante es que en esto se basa esta condición, es decir, que nosotros logremos probar que la proporcionalidad se cumple para los tres lados de los triángulos que estamos considerando. En el segundo criterio de semejanza de triángulos, nosotros decimos que es suficiente que dos triángulos tengan dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido congruente para que resulten ser triángulos semejantes. Esto quiere decir que si yo considero, por ejemplo, estos dos triángulos y pensamos, por ejemplo, en lo siguiente, decimos, bueno, a ver, AB en el primer triángulo es a PQ como AC en el primero de los triángulos es a MQ en el segundo que estamos considerando. Es decir, acá nosotros consideramos que pudimos detectar
lados proporcionales. Pero además se tiene que estar cumpliendo que el ángulo comprendido entre esos lados proporcionales resulte ser congruente. O sea que para el caso nuestro, lo primero sería establecer la proporcionalidad y en segundo lugar también considerar la congruencia. Es decir, acá nosotros consideramos, por ejemplo, que el ángulo A es congruente con el ángulo Q. Si esto se cumple, entonces nosotros vamos a poder asegurar que el triángulo ABC es semejante al triángulo MPQ. Ahora bien, podría cumplirse eso para este par de ángulos o también para cualquiera de los pares de ángulos que consideramos en el triángulo, ¿no? Es decir, ¿cómo quedaría planteado esto si nosotros considerásemos, por ejemplo, que el ángulo C del primero de los triángulos es congruente con el ángulo M del segundo? ¿Cómo quedarían armadas acá las proporciones de los lados correspondientes? Bien. En el tercer criterio de semejanza de triángulos, nosotros vamos a poder establecer una condición suficiente que resulta ser muy útil en términos de la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque tanto en el primero como en el segundo de los criterios, fíjense que involucran proporcionalidad de lados, que por lo general, en términos de la resolución de problemas, suele ser bastante más complejo de poder probar la proporcionalidad de los lados. Sin embargo, en este tercer criterio de semejanza de triángulos, nosotros nos encontramos que la condición suficiente para poder asegurar la semejanza entre dos triángulos está totalmente ligada a que podamos encontrar o hallar dos ángulos congruentes entre los dos triángulos que estamos considerando. Por ejemplo, esta condición me está indicando a mí que si yo considero en el ABC, por ejemplo, primera situación, que el sector angular B es congruente con el sector angular P del segundo triángulo, pero además logro probar que el sector angular con vértice en C en el primer triángulo es congruente con el sector angular de vértice M del segundo triángulo, entonces a partir de esto vamos a estar en condiciones de poder asegurar que el triángulo ABC resulta ser semejante al triángulo MPQ. Al garantizar entonces esta cuestión de la semejanza, ya a partir de esto sabemos que si los triángulos son semejantes, entonces, por la definición que dimos de polígonos semejantes, a partir de acá sabemos que todos los ángulos son congruentes, pero además los lados homólogos resultan ser proporcionales. Recordemos que denominamos lado homólogo a aquellos lados que se corresponden, ¿no? Los lados homólogos son los que se corresponden. Por ejemplo, hablamos de que se corresponden en el sentido de que si en el primer triángulo que consideramos que es el triángulo ABC, el lado que se opone al ángulo B es el lado AC, entonces su homólogo en el otro triángulo será el que se oponga al ángulo que es congruente con B. En este caso, como hemos garantizado que el ángulo B es congruente con el ángulo de vértice en P, entonces el lado homólogo al AC resultará ser MQ. Entonces, al haber garantizado la semejanza, nosotros estamos en condiciones de poder asegurar que son polígonos semejantes y por ende los lados homólogos resultarán ser proporcionales. Esto significa que al lado AC del primer triángulo vamos a poder hacerlo corresponder con el lado MQ del segundo de los triángulos y formar las proporciones, porque, por ejemplo, si yo considero ahora cuál es el lado opuesto al ángulo de vértice C en el primer triángulo, que es el lado AB, entonces al lado AB, el homólogo en el segundo de los triángulos será el lado que se oponga al ángulo que es congruente
en este otro triángulo con el ángulo de vértice C, que resulta ser el ángulo con vértice en M. Por lo tanto, a AB le corresponderá como homólogo el lado PQ del segundo triángulo. Entonces, a partir de haber garantizado la semejanza, ya estamos en condiciones de asegurar que los ángulos interiores son congruentes, pero además que los lados son proporcionales. Vamos a ver o analizar ahora entonces cómo adecuamos cada uno de estos criterios en el caso de los triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a establecer el primer criterio que acá he dado la pauta de modificado. ¿Modificado en qué sentido? Modificado en términos de la adecuación de los triángulos rectángulos. Entonces decimos nosotros que ese primer criterio que establecía que para que yo pueda asegurar la semejanza de dos triángulos, era suficiente con que probara la proporcionalidad de tres de los lados. En este caso, nosotros decimos que para los triángulos rectángulos es suficiente que dos triángulos rectángulos tengan dos lados proporcionales para que sean triángulos semejantes. ¿Esto por qué? Porque en realidad acá está traccionando la idea del conocido teorema de Pitágoras. Por lo tanto, si logro probar esa proporcionalidad entre únicamente un par de lados, ¿no? Es decir, dos pares de lados, para el caso, en la proporción, entonces vamos a poder decir que, por ejemplo, supongamos, puede ser que la proporcionalidad yo la establezca entre los dos catetos. Por ejemplo, uno podría decir que el AB, el cateto AB del primero de los triángulos se va a corresponder, por ejemplo, con el cateto MP del segundo. Y entonces uno dice que AB es a MP como, por ejemplo, BC es a, en este caso, PQ del segundo. Entonces acá, por ejemplo, uno está trabajando en la proporcionalidad que se establece con los dos catetos. También podría ser, como bien dice este primer criterio modificado, que yo pueda llegar a establecer la proporcionalidad entre la hipotenusa y un cateto. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, si parto del segundo de los triángulos, podría llegar a decir que MQ del segundo triángulo es a AC como B, acá en este caso uno podría decir como PQ en el segundo triángulo es ABC. Es ABC. Ahora, fíjense que tenemos como referencia uno de los ángulos agudos para poder establecer cuáles son los lados homólogos con los que vamos a ir formando las proporciones. Entonces, recordar que en cualquiera de estas dos situaciones, eso resulta ser condición suficiente para que nosotros podamos asegurar que ABC es semejante al triángulo MPQ. No nos olvidemos que al ser triángulos rectángulos, la letra que nombramos en el centro es la que se corresponde con el vértice del ángulo recto. Bien, ahora, ¿cómo queda el tercero de los criterios de semejanza modificado? Es decir, adaptado a la situación de los triángulos rectángulos. Si recordamos, ese tercer criterio de semejanza establecía la semejanza a partir de que pudiéramos, por lo menos, hallar dos ángulos congruentes entre los dos triángulos. Como todos los triángulos rectángulos ya tienen un ángulo congruente, entonces este tercer criterio modificado me indica a mí que para establecer una condición de suficiencia para la semejanza de dos triángulos rectángulos, bastará con que podamos detectar que estos dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo congruente. Porque seguro, seguro, hay otro ángulo que todos los triángulos rectángulos tienen en común, que es el sector angular recto. Entonces, en este caso, si nosotros, por ejemplo, entre estos dos triángulos logramos establecer, por ejemplo, que el ángulo de vértice en A en el primero es congruente con el ángulo de vértice Q en el segundo,
esto ya resulta ser suficiente para que nosotros podamos asegurar la semejanza entre el triángulo ABC y el triángulo MPQ. Ahora, también podría haberse dado que nosotros pudiésemos haber establecido la relación en términos de que el sector angular de vértice en el punto C es congruente con el sector angular de vértice en M. Y esto también me permitiría a mí asegurar, obviamente, que el triángulo ABC resulta ser semejante con el triángulo MPQ. En todos los casos, como nosotros logramos a partir de estas condiciones suficientes considerar la semejanza entre estos dos triángulos, obviamente por la definición que hemos dado de polígonos semejantes, los lados homólogos resultan ser proporcionales y estamos en condiciones a partir de acá de poder armar esas proporciones. Por ejemplo, podríamos decir que AC, que es la hipotenusa del primer triángulo, se corresponde con la hipotenusa del segundo, por ejemplo en este caso MQ. Y supongamos que estamos en la situación de haber probado que el ángulo de vértice en A es congruente con el ángulo de vértice en Q, entonces, por ejemplo, yo podría decir que BC, que es el ángulo, perdón, el lado que se opone al ángulo A, resulta ser proporcional al lado que se opone al ángulo Q en el segundo, que en este caso será el del lado o el segmento que forma el lado MP. Ahora, no es la única proporción, es decir, podemos seguir armando las proporciones a partir de haber probado la semejanza entre estos triángulos. Ahora, este criterio de semejanza resulta ser uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque esta condición de suficiencia en términos de establecer que dos triángulos que tengan rectángulos, que tengan un ángulo agudo congruente, es condición suficiente para garantizar la semejanza, muchas veces es mucho más fácil poder encontrar a partir de relaciones que se puedan establecer esa congruencia entre el ángulo agudo de dos triángulos rectángulos y a partir de esto poder considerar que estamos ante triángulos semejantes. Veamos cómo ponemos un poco en práctica estos criterios de semejanza. Y, por ejemplo, acá nos dice, ¿qué relación hay entre el triángulo TBC y el triángulo CDQ? Es decir, me permiten a mí ver acá estos triángulos que es el TBC y el triángulo CDQ. En términos de relación, vamos a ver, por dato, acá nos figura que ABCD es rectángulo. Eso significa que es un paralelogramo y por lo tanto tenemos dos pares de lados paralelos. A ver, claramente eso también me garantiza que nosotros tenemos que el triángulo TBC es un triángulo rectángulo y lo mismo ocurre con el triángulo CDQ. Ahora, la relación que podemos llegar a establecer es si logramos, en el caso que nosotros estuvimos viendo sobre los criterios de semejanza, si logramos detectar al menos un ángulo agudo congruente entre estos dos triángulos, entonces vamos a estar en condiciones de poder asegurar la semejanza entre ellos y obviamente la proporcionalidad que existe entre los lados homólogos. Ahora, fijémonos lo siguiente. Nosotros decimos, primero, ¿no? Cosas que vamos a ir estableciendo. Primero, por dato, por dato, A, B, C, D es un rectángulo. Ahora, si es un rectángulo, entonces sabemos que tenemos dos, es un paralelogramo y por lo tanto tenemos dos pares de lados paralelos. Y acá vamos a jugar un poco con las relaciones de ángulos entre paralelas. Porque fijémonos lo siguiente. Por ejemplo, una de las relaciones que podemos llegar a encontrar es que este sector angular con vértice en T es congruente a qué sector angular del triángulo CDQ y por qué.
si observamos con atención, si estamos ante un rectángulo por dato, entonces la recta BT resultará ser paralela a la recta CD y por lo tanto los segmentos BT y CD están incluidos en rectas paralelas. Esa relación de paralelismo me permite poder establecer que la recta TC, en la cual está incluido el segmento TC, nosotros decimos, bueno, puede obrar como transversal. Si nosotros observamos esto, entonces fíjense, ¿qué relación encontramos entre el sector angular de vértice T y el sector angular de vértice C? En este caso, fíjense que nosotros decimos que el sector angular T voy a estar en condiciones de asegurar que es congruente con el sector angular C. Dicho de otro modo, para poder observar esta relación mejor, uno podría decir que el sector angular BTC es congruente con el sector angular QCD. Ahora, ¿por qué resulta ser esto? Nosotros decimos, por ser sectores angulares, y en este caso estamos en condiciones de asegurar que son sectores angulares alternos internos entre, y acá recordemos que mencionamos la relación entre BT paralela a CD y la recta TC transversal. Siendo que BTC y CDQ son triángulos rectángulos, al haber considerado esta relación de poder detectar dos, o sea, que tenemos un ángulo que para el triángulo TBC y otro ángulo que para el triángulo CDQ resultan ser congruentes entre sí, entonces nosotros vamos a poder asegurar que el triángulo TBC, rectángulo, es semejante al triángulo CDQ. Y por ende, ¿esto por qué? Nosotros decimos que básicamente esto se cumple por el tercer criterio de congruencia. Fíjense que nombramos tercer criterio de, perdón, de semejanza, no de congruencia. Bueno, eso por estar tercer criterio de semejanza, de semejanza. Por el tercer criterio de semejanza de triángulos. No hace falta acá que nombremos que estamos refiriéndonos al tercer criterio modificado por tratarse de triángulos rectángulos. En definitiva, sigue siendo ni más ni menos que el tercer criterio de semejanza. Bien, entonces, veamos lo que sigue. Uno dice, bueno, a ver, acá me dan como dato que AB resulta ser paralela a MP. Entonces, ¿qué podemos decir de estos triángulos que nosotros observamos en la figura? Si AB resulta ser paralela a MP. AB paralela a MP. Entonces, veamos dos modos de proceder con esto. Primeramente, primero, vamos a establecer algunas relaciones que podemos encontrar acá. Claramente no son triángulos rectángulos, pero lo que observamos nosotros es que en este caso, vamos a poder detectar que estos dos triángulos tienen un sector angular en común, ¿no? Que, es decir, un sector angular en común en el sentido de que, fíjense, nosotros decimos, bueno, a ver, tienen un vértice en común, pero ese sector angular que tenemos acá es un sector angular que tiene claramente su opuesto por el vértice, es decir, son sectores angulares opuestos por el vértice. Por lo tanto, uno podría decir, a ver, primera relación que encontramos, que el MCP es
congruente con el BCA. Entonces, primera relación. Y acá justificamos por ser sectores angulares opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Bien, a ver, en el siguiente. Fíjense, vamos a utilizar esto que tenemos acá, que es el dato de que la recta AB es paralela a la recta MP, y en función de esto podemos considerar que la recta AM y la recta BP, que incluyen, ¿no?, respectivamente a los segmentos AM y BP respectivamente, podemos decir, bueno, a ver, si pensamos en esta recta, ¿estamos de acuerdo que yo podría asegurar algo respecto del sector angular con vértice en B y el sector angular con vértice en P? Resulta ser que estos dos sectores angulares son congruentes por tratarse de sectores angulares alternos internos entre paralelas, ¿no? En este caso AB paralela a MP y la recta transversal que vendría siendo BP. Por lo tanto, uno podría decir que ABC resulta ser congruente con el sector angular CPM. Y acá decimos, por ser sectores angulares alternos internos entre acá AB paralela a MP, que esto lo sabemos por dato, y en este caso decimos BP como transversal. Por lo tanto, acá podemos decir que de esto que establecimos en el punto 1, resulta que ABC triángulo es semejante al MCP triángulo. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso podemos decir también por el tercer criterio de semejanza, que establece como condiciones suficientes que entre dos triángulos podamos encontrar la congruencia de dos ángulos para poder asegurar la semejanza entre ambos polígonos, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que para nosotros se cumple esto. ¿Podríamos haber establecido otra relación? ¿Qué podría haberse modificado en esto que estamos observando y que también nos hubiese garantizado llegar al mismo resultado? ¿Con qué se podría haber trabajado? Eso queda como una pregunta para ustedes. ¿Podríamos haber, es la única forma que teníamos esto de poder establecer la semejanza o podríamos haber encontrado otra? ¿Cuál? Bien. Vamos a este otro problema donde ponemos un poco en acto estas cuestiones, ¿no? Fijémonos lo siguiente. Acá nos dicen, primero, como dato que ABCD es paralelogramo. Y nos pregunta si hay alguna relación entre el triángulo BMC, que fíjense que resulta ser un triángulo rectángulo, y el triángulo AQB, que también resulta ser un triángulo rectángulo. Esto lo tenemos marcado acá en términos de la perpendicularidad, ¿no? De las rectas que incluyen al lado AD, por ejemplo, y al segmento BQ, y de la perpendicularidad entre las rectas que incluyen al lado CD y a la recta BM. Bueno, a ver, entonces, la primera cuestión acá, si nosotros podemos establecer alguna relación. Claramente estamos pensando en términos de una relación en cuanto a la semejanza, ¿no? A ver, y fíjense lo siguiente, a ver, ¿cómo puedo utilizar este dato de que ABCD es paralelogramo? Si se trata de triángulos rectángulos, si logramos de algún modo probar que tienen al menos un ángulo agudo congruente, podríamos asegurar algo acerca de estos dos triángulos que tenemos. Ahora bien,
Pensemos en esto. Fíjense, el triángulo que nosotros consideramos como AQB, estamos de acuerdo que uno de sus ángulos interiores es el triángulo BAQ. Es el ángulo, o sea, en el triángulo de AQB, el ángulo BAQ es el que hemos señalado acá. Por el otro lado, fíjense que nosotros tenemos que uno de los sectores angulares interiores del triángulo PMC que tenemos acá, decimos, bueno, a ver, en este caso, primero, ¿podríamos establecer alguna relación entre estos dos sectores angulares que hemos marcado acá? ¿Podrá establecerse alguna relación? Acá es PMC. A ver, entonces nos fijamos, decimos, primeramente, recordemos propiedades de los paralelogramos. En todo paralelogramo sabemos que los sectores angulares interiores que son opuestos son congruentes. Y eso recordemos que podemos establecerlo, ¿por qué? Porque al tratarse de un paralelogramo, nosotros acá, por ejemplo, tenemos el sector angular D. Al ser un paralelogramo, el sector angular BAQ resulta ser, con respecto al sector angular ADC, que son sectores angulares conjugados internos y por lo tanto, entre paralelas, y por lo tanto resultan ser suplementarios. O sea que el sector angular con vértice en A es suplementario del sector angular con vértice en D. Pero esa misma relación también la puedo establecer si considero como rectas paralelas a la recta BC, a la recta AD y la transversal CD. Entonces eso significa que el sector angular con vértice en D también resulta ser conjugado interno con el sector angular de vértice en C y por lo tanto, entre paralelas, ¿no? Y por lo tanto resultan ser suplementarios. Entonces, recordemos que si dos ángulos tienen el mismo suplemento, entonces esos ángulos son congruentes entre sí. Y por lo tanto, eso nos garantiza algo que ya sabíamos, que los sectores angulares opuestos en todo paralelogramo resultan ser congruentes. De ahí que podamos decir que, por ejemplo, la relación que encontramos acá es que el BAQ resulta ser congruente con el sector angular que podemos decir acá PCM, para establecerlo el sector angular PCM. Ahora, 2. Decimos que D1 y siendo AQB y PMC rectángulos, o sea que estamos ante triángulos rectángulos, vamos a poder asegurar que el triángulo AQB resulta ser semejante al triángulo PMC. Y si son triángulos semejantes, entonces sabemos que todos los ángulos van a ser congruentes y además los lados homólogos resultan ser proporcionales. Es decir, logramos establecer una relación entre estos dos triángulos que aparecían acá. Bien, acá fíjense lo siguiente, me dicen que la recta MP, es decir, la recta que incluye a este segmento MP, resulta ser paralela a la recta que incluye al segmento AC. Vamos a arreglar acá, que siempre hay algo para arreglar. Bueno, cosas que pasan. Y que la recta que incluye al segmento QR resulta ser paralela a la recta que incluye a MP. Bueno, por transitividad sabemos nosotros entonces que la recta que incluye al segmento QR resulta también ser paralela a la recta que incluye al segmento AC. Estaremos de acuerdo con eso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos o lo que queremos establecer acá? Si nosotros consideramos, por ejemplo, el triángulo ABC, si considero el triángulo ABC,
Observemos nosotros que entonces, al ser MP, un segmento incluido en una recta paralela a la recta que incluye al lado AC de ese triángulo, acá vamos a poder establecer lo siguiente. Decimos, bueno, a ver, ¿qué relación encontramos entre ABC y, por ejemplo, el triángulo MBP? MBP. ¿Podemos establecer alguna relación entre estos dos triángulos? Efectivamente sí, y fíjense que acá estamos en una idea distinta. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso de lo que sabemos acerca del teorema de Tales. Por el teorema de Tales, lo que nosotros sabemos en esta situación es lo siguiente. Sabemos, por ejemplo, que tenemos segmentos que resultan ser proporcionales. Ahora, acá podríamos establecer la proporción entre, decimos, bueno, que primeramente BM es al segmento BP como, por ejemplo, BA es al segmento BC. Por el otro lado, observemos que si yo considero estos dos triángulos, esto decimos que es por el teorema de Tales. Estamos en las condiciones del teorema de Tales. Y por el otro lado, observen lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con el sector angular B? Nosotros decimos que ambos triángulos tienen en común el sector angular B. Por lo tanto, uno podría decir que el sector angular con vértice en B es congruente al sector angular con vértice en B. Decimos que esto es por la propiedad reflexiva de la congruencia, que claramente nos asegura de que todo elemento es congruente con sí mismo. Que también muchas veces esto se suele poner o se suele escribir de algún modo como el ángulo B común, es decir, indicando que es el elemento que notamos que tienen en común esos dos triángulos. Pero bueno, formalmente diríamos que B es congruente con B por la propiedad reflexiva de la congruencia. Ahora, fíjense que resulta ser que el sector angular B es un sector angular comprendido entre los segmentos que ustedes lograron establecer que eran proporcionales. Por lo tanto, acá estamos en las condiciones del segundo criterio de semejanza. Entonces, si esto lo marcamos como 1 y acá marcamos 2, decimos que por las relaciones que establecimos en el paso 1, resulta que ABC, triángulo, es semejante al triángulo MBP. Y acá decimos que esto ocurre por el segundo criterio de semejanza. Ahora, ¿qué es lo importante o qué es lo que uno puede establecer acá como general? Observemos entonces que vamos a poder enunciar de manera general que toda recta paralela a la recta que incluye a uno de los lados del triángulo, determina siempre un triángulo semejante al triángulo dado. Y eso es un enunciado general, es decir, toda paralela que tracemos a uno de los lados, ¿no? A la recta que incluye alguno de los lados del triángulo, siempre va a determinar con el triángulo dado un triángulo semejante, porque estas condiciones se van a estar cumpliendo siempre. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, entre el triángulo ABC y el triángulo QBR? ¿Podemos establecer alguna relación entre el ABC y el triángulo QBR? ¿Qué podemos llegar a decir acerca de estos triángulos? Ahora, acá también hay un enunciado general que nosotros vamos a, digamos, mencionarlo acá, que nos dice que si nosotros consideramos también, como en el caso anterior, es decir, como en el caso que habíamos mencionado
en el ejemplo que acabamos de ver, si la paralela al lado corta a las rectas que son, digamos, las que incluyen a los otros dos lados, también se estaría cumpliendo exactamente lo mismo. Porque fíjense que también va a ser posible establecer acá lo siguiente, por el teorema de Tales, como una consecuencia del teorema de Tales, nosotros vamos a poder decir que en este caso uno podría presentar que QB es a RB, QB es a RB, como en este caso BC es ABA. Es ABA. Fíjense que estamos ante una proporción, por lo tanto, acá tanto los extremos como los medios son perfectamente permutables. Si uno lo quiere ver, uno podría ver, por ejemplo, que podríamos establecer que QB es ABC, como en este caso uno diría RB es ABA. Cualquiera de las relaciones nos permitiría encontrar la misma proporción. Y esto también, como consecuencia del teorema de Tales, por eso decimos que esto se va a cumplir por el teorema de Tales. Esto se cumple por el teorema de Tales. Y además, fíjense que tenemos también que B es congruente con B. B es congruente con B. Esto es, digamos, si bien es por la propiedad reflexiva de la congruencia, estamos de acuerdo que en este caso nosotros podemos asegurar esto porque resultan ser sectores angulares opuestos por el vértice. Si yo considero el sector angular QBR, estamos de acuerdo que es congruente con el sector angular ABC por ser sectores angulares opuestos por el vértice. Por lo tanto, fíjense, por el segundo criterio, acá nosotros podríamos enunciar exactamente lo mismo, es decir, segundo, por lo que establecimos acá, en este 1 de acá, entonces por 1, también vamos a poder decir que ABC resulta ser semejante, en este caso, al QBR. Y también hemos establecido esto por el segundo criterio de semejanza. Esto queda establecido por el segundo criterio de semejanza. Y la pregunta que dejamos planteada es, en función de lo que hemos conseguido, por ejemplo, con esta relación que encontramos acá, la semejanza entre estos dos triángulos y la semejanza entre estos dos triángulos, ¿es posible asegurar algo acerca de alguna relación entre los triángulos MBP y QBR? Dejamos planteado esto para poder discutirlo. Bien, o sea que, retomando un poco todo lo visto, en estos criterios de semejanza de triángulos es importante establecer, a ver, qué condiciones tenemos que tener como suficientes para asegurar la semejanza entre dos triángulos de acuerdo con el primer criterio. También lo mismo va a ocurrir si pensamos en términos del segundo criterio de semejanza de triángulos, que fue el que estuvimos utilizando en estos últimos ejercicios y problemas, y también el tercer criterio de semejanza de triángulos. Recordemos que las adecuaciones que hemos dado para triángulos rectángulos, en realidad, siempre están refiriéndose a los mismos tres criterios que enunciamos, nada más que hacemos una modificación como un asterisco o una salvedad, porque es interesante que destaquemos que entre dos triángulos rectángulos siempre ya tenemos un elemento en común en relación con los ángulos, ¿no? Bien, entonces esto sería el video donde hemos un poco trabajado sobre los criterios de semejanza de triángulos y resuelto algunos problemas en conjunto.